Nosotros estamos en estudios con el doctor Luis Solari, es presidente del Consejo de Ministros, el ministro de también, y un hombre que sabemos ha mostrado su opinión abierta sobre este tema de enfoque de género y lo que va a pasar en las escuelas. Digo va a pasar porque el Poder Judicial ha aprobado que el tema del enfoque de género vaya. El tema es cómo va a ir y empezar a analizar ese tema. Don Luis Solari, bienvenido. Gracias por estar acá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué le parece a usted la decisión? Bueno, la decisión, después de leer los párrafos correspondientes a la sentencia, puedo decir que, como no podemos hablar mal de los jueces, pero sí de la sentencia, es un derecho constitucional que tenemos los peruanos, que podemos criticar la sentencia. Bueno, con algunos jueces que tenemos también podemos hablar mal de varios. Entonces vamos a decir, las sentencias revelan una gran ignorancia en el tema. Yo tengo 20 años estudiando el tema y las sentencias demuestran una ignorancia total. ¿Por qué? ¿Cómo Porque repiten postulados de la ideología de género y ni siquiera, porque no aparece en la sentencia, le han consultado, por ejemplo, los expertos en neurociencias. Lo que pretende el ministerio no es solamente imponer una nueva terminología, una nueva concepción de la sexualidad, que eso es en la práctica, sino que el ministerio pretende que esa concepción nueva del desarrollo de la sexualidad se enseñe a los menores de edad cuando la maduración cerebral, eso es neurociencia moderna, Universidad de Harvard, si alguien tiene dudas, la neurociencia moderna ha demostrado que las capacidades mentales superiores para entender y juzgar no se desarrollan hasta alrededor de los 20 años. O sea, la maduración cerebral se configura finalmente alrededor de los 20. O sea, ¿usted cree que y es ahí, ¿cómo le va a usted enseñar a un chico de 7, 8 años? ¿Ni en secundaria tampoco? No, 13, 14 años, una intervención, ¿no es cierto? No tenemos a las feministas radicales todo el día diciendo de que las niñas de 13, 14 años no están listas para ser madres. Y obviamente en la maduración cerebral no dice que no están listas para asumir esa responsabilidad. Pero sí una chica o chico de esa edad, o menor todavía, de los 7, de los 8, sí el Estado puede intervenir en los procesos, ojo, de identidad sexual. O sea, puede intervenir en los procesos de desarrollo de su personalidad en la esfera sexual, sin conocimiento ni consentimiento de sus padres. Por eso les digo, estos jueces merecen denuncia constitucional y despido. Y le explico por qué. Porque dicen, no se le puede enseñar a los niños algo que va contrario a la Constitución. Ajá, pero sí se le puede enseñar a los niños algo contrario a lo que los padres desean para sus hijos. La Convención Americana de Derechos Humanos, que es parte del derecho peruano por mandato de la Constitución, que dice que todos los tratados que ha firmado el Perú son parte del ordenamiento jurídico, eso también es Constitución. Dice claramente que los padres tienen derecho a escoger la formación moral de sus hijos. Ahí dice, textual. Eso parece que los jueces no saben que porque según el ministerio y parte de su teoría es que sí han consultado a los representantes de los padres de familia. Acá estamos hablando, bueno, si les han consultado y están de acuerdo, ¿por qué se oponen? Lo que pasa es que hay sectores, pues yo le hablo de la teoría del ministerio, ¿no? Porque yo lo he planteado también, pero me dicen, no, acá sí se han consultado con padres de familia. Aquí tenemos dos problemas graves, ¿no? Uno es que después de la caída del muro de Berlín pasaron los organismos internacionales y eliminaron de la educación básica de América Latina la educación humanista, que significa el valor de los demás. Entonces nosotros tenemos hoy día conversaba con una persona a las 7 de la mañana en un desayuno, cómo tiene problemas en su trabajo con algunos millennials. Digo, ¿de qué edad más o menos? 20 y algo. Le digo, eso es porque estas personas han recibido por lo menos 7, 8 años de educación básica desvalorizante de la persona humana. Eso hoy día es una de las causas últimas del feminicidio y otras barbaridades de violencia familiar y doméstica. La gente ya no le importa a la gente, tú estás ahí, me sobras, no te quiero, te mato, te pego, te maltrato. Y lo segundo es esta etapa, que es la imposición desde el aparato público, sin consentimiento social, ni de los padres de familia menos, porque son los directamente involucrados, ¿no es cierto?, de una nueva antropología. Es decir, una nueva definición de lo que es el ser humano. Y eso pues no aguanta ni el más mínimo
análisis de las neurociencias, pero si hoy día hasta sabemos por desarrollo neurocientífico que el comportamiento del cerebro masculino es distinto que el femenino. El cerebro masculino transmite en forma longitudinal, el femenino transmite en forma, sí, claro, en forma transversal. O sea, hasta ahora nadie ha podido Eso es científico, por si acaso, eso no es ideológico, eso está demostrado. Eso está demostrado. Lo he planteado en una charla. Entonces, ¿a dónde va el tema? Que se utiliza el argumento de la igualdad y de la no discriminación para que el Estado intervenga. Eso es mentira. Yo puedo hacer una política de no discriminación y de valoración máxima de la persona y de los demás sin necesidad de intervenir en el desarrollo de la sexualidad de los niños. Yo quiero hacerle dos preguntas, doctor Solari. Una de ellas que tiene, yo le pido una explicación, usted doctor, le pido una explicación además científica y además que usted ha analizado y ha estudiado el tema, me dice hace mucho tiempo. Y la otra tiene que ver ya más con el concepto, pero el tema científico es, yo vengo escuchando desde hace bastante tiempo quienes defienden este tema, que hay niños y niñas que a los 8 años, 7 años, 9 tal vez, empiezan ya a sus inclinaciones y son niños que son discriminados por tener un género distinto, por ser lesbianas o por ser homosexuales. Entonces en el colegio se les hace bullying. Mi pregunta es, ¿a los 7, 8 años ya un niño se identifica o una niña se puede identificar como lesbiana o homosexual? Científicamente hablando, ¿cómo funciona esto? Podría exhibir alguna tendencia, entonces se le dará pues la orientación adecuada, por supuesto con el consentimiento y conocimiento de sus padres. Pero a los niños que no tienen manifestaciones de esta tendencia, ¿por qué el Estado va a intervenir en el desarrollo de su sexualidad sin conocimiento ni consentimiento de sus padres? O sea, debe haber una atención general para todos los niños en la etapa escolar y debe haber una atención personalizada para los casos excepcionales, que son obviamente personas que tienen una conducta distinta, o un niño autista, o un niño con síndrome de Down, cualquier... Pero estamos considerando este tema como una enfermedad, como un problema... No. Estoy hablando de condiciones de distinción. Ok. ¿Ya? Para que no se entienda. Estoy citando otros casos porque hay otras condiciones de distinción. Por ejemplo, un niño autista no es un niño enfermo, es un niño que tiene un trastorno de conducta importante, pero eso no es una... Es una condición, ¿no es cierto? Casualmente. Y para probar esto, hay una disputa entre quién debe estar a cargo de un niño autista, o los educadores o los psicólogos. Obviamente, es una combinación de equipos, pero la parte más importante la tienen los educadores, no la tienen los psicólogos, en el caso del autismo que acabamos de celebrar el día. Entonces, obviamente, tiene que haber una atención diferenciada, ¿no es cierto?, para estas distinciones, esta distinción de condiciones. Le voy a poner un ejemplo clásico. La ley 28588 ordenaba que la salud mental estuviera cubierta por el Seguro Integral de Salud. No estaba cubierta. Nunca la regularon, nunca la reglamentaron, nunca la ejecutaron. Entonces, el rico que tiene problemas en su matrimonio, en su familia, va y paga su consulta a un psicólogo, a un psiquiatra, a un terapista de familia. ¿Y al pobre qué le ofreció el Estado? Le ofreció divorcio express. ¿Tienes problemas con tu familia, con tu esposa? ¿Sabes que te vas a la notaría y se acabó? Oye, ¿y por qué esa persona no tiene el mismo derecho y el Estado le costea la terapia familiar o la terapia del adolescente o la terapia de pareja? ¿Por qué razón? Recién ahora ha salido una ley de salud mental que va a cubrir. Estamos hablando del año 2005, señor Rocha. Estamos en el 2014 años después. Los pobres olvidados de tener derecho a esa, eso es, ahí hay que gastar el dinero. O sea, hay una desintegración familiar creciente y en vez de gastar el dinero en atender a esta familia para proteger su integridad, los efectos que en sus hijos puede provocar este tema, se prefiere ahora gastar en esto. Escúcheme, y hay que decirlo. Lo voy a repetir. Cuando uno, señora ministra de Educación, señores ministros, ¿quién era el señor? ¿El sabio? Que tuvo que renunciar. Jaime Saavedra. El señor Saavedra, el sabio, pues el señor Saavedra. Cuando ustedes le enseñen a un niño de 5, 7, 8, 9, 10, 11, etcétera, cuestiones que no están en capacidad mental superior para emitir un juicio crítico y que la tienen que aceptar porque eso se llama perversidad. Es una
orden perversa cuando uno pretende enseñarle algo a un niño y el niño no tiene capacidad crítica para algo complejo. Usted le puede enseñar sencillo. Oye, ¿sabe qué cosa? No pongas el codo en la mesa. Oye, préstale pues tu camisita a tu hermanito, mira que se va a un cumpleaños. Estas cuestiones forman parte de la educación modélica, pero cuando el Estado quiere intervenir en la construcción de la identidad sexual de un menor que no tiene capacidad para juzgar críticamente lo que le están enseñando, ese es el argumento para esos jueces hacerles acusación constitucional y mandarlos a su casa. Tengo que irme a un corte, doctor Solari, acompáñeme todavía, por favor. Tengo que irme a un corte muy breve para seguir hablando de este tema, y yo tengo una pregunta que va a ser respondida tras el corte. Pero me la hace después del corte, para no arreglarlo. Ya, vamos al corte, está bien, vamos al corte, regresamos con la pregunta, vamos al corte. Muy bien, señores, continuamos con el programa. Estamos con el doctor Luis Solari, ex presidente del Consejo de Ministros, ex ministro de Salud, hablando un poco de este tema, un hombre que además ha estudiado el tema del enfoque de género y lo que se quiere aplicar. Más de 20 años. Más de 20 años estudiando el tema. Más de 20 años. Yo quería hacerle una pregunta para que quede clara la situación además, porque yo he escuchado que usted ha hecho... La pregunta previa. La pregunta previa. Ha hecho usted una especie de comparación, no sé si comparación, pero me dice, dentro de un aula, si hay niños que tienen pues este tema de la inclinación hacia un género diferente, llamemos homosexualidad, lesbianismo, como ustedes quieran llamarlo, que sea más directo, no hay que ponerle cortapisas al tema, bueno, pues tendrán que ellos ser tratados de manera especial. O sea, ¿cómo funciona esto, doctor? No es que merecen, deben de tener una protección especial. ¿Eso no es discriminarlos del resto del aula porque ellos tengan una inclinación particular? Si le hacen un... No va a haber ninguna discriminación. El asunto, si comienza alguna clase de bullying, tiene que tener un instructivo especial, el docente y el colegio, que provenga obviamente del Ministerio de Educación y de otros ministerios que tengan competencia para esa situación particular. Y esa circunstancia no amerita que a los demás alumnos se le enseñe el respeto pese a que el niño tiene una... Eso es parte de la enseñanza, no discriminación. Pero utilizar eso para decir que yo tengo que tengo que intervenir en la formación de la identidad sexual de los niños, de todos, sin conocimiento y consentimiento de los padres, e interviniendo enseñándoles cuestiones y materias y asuntos y temas, los cuales no está neurocientíficamente capacitado para entender y asumir, eso no. Eso se llama perversidad, eso se llama conducta anticientífica, eso se llama estatismo puro, estatismo de izquierda, de derecha, donde quiera. Estatismo es cuando el Estado le trata de imponer a la sociedad civil cuestiones según su propio criterio. Ahí es donde se convierte en ideología. Ahora, doctor, usted nos dice cuando una persona no tiene fundamento científico de lo que dice que debe ser o que es, y lo trata de imponer a otros desde el aparato público o desde cualquier otra esfera, eso pues lo configura en ideología. Pero usted nos dice que para que se alcance neurocientíficamente esta realidad es por lo menos a los 20 años. ¿No es tarde? Ahí están los gráficos. Pero doctor, ¿no es tarde para hablar de estos temas? Ya los jóvenes a los 20 años ya no es que saben más de lo que los propios neurocientíficos creen. Bueno, no se está diciendo que no se enseñen cuestiones. Pero que lo que se enseñe tiene que ser con conocimiento y consentimiento de los padres, porque son ellos pues los que tienen el derecho a la educación. Claro. Eso sí es cierto. Y cuando el juez dice, no es cierto que los padres deban intervenir en la política pública, que vayan a leer la Ley General de Educación, que dice exactamente lo contrario. O sea, un juez que no cumple el Tratado Internacional, Convención Americana de Derechos Humanos, sobre Derechos Humanos, 2, que no cumple la Constitución porque no está cumpliendo el tratado, y que no cumple la Ley General de Educación, ¿qué merece? La destitución por el Congreso de la República, hay que decirlo claramente. O sea, ¿qué clase de jueces son estos que usted lee la sentencia y parece copiada de textos de ideología de género? Y que venga alguien aquí a discutir conmigo si existe o no existe, ¿no? Entonces yo le sacaré todos los textos a lo largo de 20 años recogidos en donde se plantean barbaridad y media. Y la razón es muy simple y hay que explicárselo a las personas. El feminismo sufragista, el feminismo del voto femenino, que era un buen feminismo,
se encuentra con el marxismo en el año 17, 18 y asume del marxismo dos cuestiones. La teoría de la lucha de clases, es decir, hay que hacer una guerra entre hombres y mujeres y pelear por los espacios sociales, y ahí viene pues la aparición que tenemos que estar en todas partes, etc. Y que le llaman igualdad, y le llaman equidad. Momentito, pero fuera de conflicto. Lo que plantea la ideología de género es un conflicto, por eso, porque asume la teoría de la lucha de clases. Y lo segundo que asume es el principio del materialismo dialéctico. El ser social determina la conciencia social. ¿Ha escuchado usted eso? Sí, ¿no? sí. Claro, eso significa la sociedad construye. Si eres varón o mujer, no naces varón o mujer, la sociedad lo construye. Es obviamente, ahí están los principios del marxismo recogidos. A ver que alguien venga a demostrar lo contrario, a ver que alguien venga a demostrar que la ideología de género es una tesis constructivista. ¿Qué es el constructivismo? La sociedad te hace. Tú eres neutro, la sociedad te hace. Que me diga en qué sitio ha sido demostrado el constructivismo científicamente, en qué universidad. Frente a eso, es que lo que quiero señalar, y que los escuchen y los televidentes, es que casualmente el no tener demostración científica, el pretender ser impuesta en la sociedad peruana, y ahora estamos en la etapa peor, el pretender ser impuesta desde el aparato público, casualmente esa es la demostración de que estamos hablando de una ideología. Ahora, ¿no? frente a ese tema, doctor Solari, muchos de los que defienden este enfoque de género que ha sido aprobado finalmente y que será seguramente incluido, porque ansias no creo que le falte al Ministerio de Educación ahorita. Pero todavía la cuestión jurídica... Sí, pero usted sabe muy bien que ganas no le falta de incluirlo, ¿no? La cuestión jurídica no ha terminado. Yo le digo, frente a eso que usted me dice... Y hay que decirlo, para los padres de familia, el señor Humala tendrá que rendir cuentas a la justicia por los otros temas que ya conocemos. Pero este tema se origina con el señor Humala y el señor Saavedra, ¿ya? Que vino directamente de un organismo internacional y terminó en el ministerio y regresó a ese organismo. Sí. Y ese organismo es uno de los organismos precisamente en los 90 que en toda América Latina eliminó, señor Rocha y queridos televidentes, eliminó de la educación básica de nuestros hijos en Perú, en Chile, en Bolivia, en Costa Rica, la educación valorativa, la educación humanista, la educación que cuando usted ve un accidentado en la calle, ¿no es cierto?, usted se detiene y lo atiende, no importa que llegue tarde donde vaya a atender. Eso que le dice a usted, recuerda, estos chicos en Ayacucho que estaban jugando videojuegos mientras agonizaba la chica que habían violado toda la noche y la taparon con una manta para que no les molestara. Bueno, hoy un taxista atropella a una familia, los mira, así hemos visto, como hasta ahora, se las pica. ¿No es cierto? Sí. O el ciclista que viene contra el tráfico, se pasa la luz roja, golpea a alguien y todavía le menta a la madre, ¿no? Entonces, hoy día, ¿por qué hay esta tendencia? Precisamente porque hemos desvalorizado la educación. ¿Gracias a quién? Gracias a los organismos internacionales y gracias a estos funcionarios que ahora no solamente les va... ¿Acaso usted ha escuchado al presidente, a la ministra, a los ministros de educación, vamos a restaurar la formación humanista en el Perú? No, ¿acaso es por el contrario, creo que frente a esta decisión están completamente de acuerdo. Bueno, o sea, por eso le digo, o sea, esto es increíble, o sea, no vamos a devolverle al Perú lo que le quitaron equívocamente y perversamente a algunos organismos, sino que ahora vamos además a enseñarle a las personas una antiantropología. O sea, ustedes no son como son, sino son como el Estado va a decir. Análisis de especialistas siempre han determinado que un tema de valores urge porque nos lo han quitado y nos han convertido en un sistema materialista. ¿Y dónde se origina? Pues? Eso está ¿Dónde clarísimo. se origina? Ahora, pero yo quería decirle algo, pues, porque yo tengo que sustentarle un poco la tesis de la otra parte, porque no estamos con la otra parte. La otra parte dice lo siguiente. ¿Por qué la tiene que sustentar? Para poder entrar en diálogo y que la gente entienda, porque si vamos a ir a un solo lado, lo que dicen las otras voces... Está de abogado del diablo, entonces. Yo no lo quería decir. Lo que dicen las otras voces... Le pregunto, ¿no? Lo que dicen las otras voces, doctor Solari... que me convierta en entrevista. No, seguro. Lo que dicen las otras voces es que eso que usted sustenta hoy, ¿no es cierto?, y muchos lo han llamado de querer homosexualizar a los niños, que con esto se les va a homosexualizar. Esas son cuestiones... ¿No es cierto? Esas son cuestiones... Lo que dicen es que el enfoque de género lo que busca es sobresaltar una igualdad de respeto entre niños y niñas. Eso es lo que busca este enfoque de género. Demostrarle que tienen los mismos valores las damas y los varones.
Bueno, eso se puede hacer con una política de no discriminación, pero que ahora que me demuestren, ¿no es cierto?, en una gráfica claramente, donde está el desarrollo cognitivo, primero la cuestión motora, después la palabra, el lenguaje, los centros, y después las funciones mentales superiores, que saquen un gráfico de alguna universidad que diga que las funciones mentales superiores están desarrolladas a los 8 años, completamente, y que a un niño de 8 años el Estado puede intervenir. Lo que pasa es que, sobre pretexto de la igualdad, el Estado y estas organizaciones pretenden, ojo, intervenir en los procesos de identidad sexual que son potestad absoluta del niño, de la niña, de los adolescentes y de sus padres, no del Estado. Estamos aceptando una posición estatista en el Perú de imponer algo a través de la educación en un proceso que es privilegio de los padres de familia. Y si hay que salir a protestar y caminar de Tacna a Tumbe, ahí estaremos. Y lo invito, señor Rocha. Muy bien, doctor. Le agradezco mucho. ¿Y qué hay del comunicado? Sí, justo quería leer. El tipo me está ganando, pero yo quiero leer esto porque... veloz. Sí, vamos a verlo acá. Lo que pasa es que me pasa alguna más chiquita también. Antes del comunicado, yo tengo que decirle sobre qué se trata, y es que han emitido el contenido de uno de estos libros, se los voy a leer muy rápidamente, que dice lo siguiente: libros de educación, que corresponde a tercero de secundaria. Antes del comunicado, por favor, antes del comunicado, para que la gente sepa a qué se refiere el comunicado, si no, no lo va a entender. Dice, esta parte del libro dice lo siguiente: es conducta sexual. Es el modo en que se actúa de forma de relacionarse, en la forma en que se hacen las cosas. Se trata de los demás, se resuelve la vida diaria, se decide sobre cualquier asunto, se define como la búsqueda y expresión de conductas y de contactos físicos. Además implica deseos, preferencias y fantasías. Esto le ponen en tercero de secundaria. Eso es la conducta sexual. ¿Qué dice? 12 años. Sí. ¿Qué dice en un comunicado del mismo Ministerio de Educación? Ahora sí pongan el comunicado. En relación con el enlace que aparece en el texto escolar, y ponen un enlace además que ya se los voy a contar. Desarrollo personal, ciudadano y cívico correspondiente a tercero de secundaria, el Ministerio de Educación informa a la comunidad educativa que considera dicho contenido inapropiado, lamenta su publicación y comparte el comprensible malestar que ha generado entre padres de familia. En ese sentido, informa que este texto escolar, que fue elaborado en el año 2018, ha sido retirado de la página web y del portal Perú Educa, y al mismo tiempo ha iniciado un proceso de investigación para determinar responsabilidades y tomar las medidas pertinentes establecidas por ley. El Ministerio de Educación reitera su compromiso de velar por el desarrollo integral de los estudiantes y afirma que se mantendrá vigilante para casos como este no vuelva a ocurrir. Esto lo emiten el día de hoy en comunicado. Sí, y ya pasó ¿Cuántos han hecho actividades? Ya pasó por muchísimas manos. ¿Cuántos daños ha producido? ¿Alguien va a reparar los daños? ¿Sabe cómo se reparan esos daños? Se reparan votando a los ministros responsables de eso. Sí, y a los que ya se fueron, inhabilitándolos 10 o 15 años para la función pública. Porque un ministro de Educación que no sepa a qué edad se desarrolla lo motor, el lenguaje y las funciones mentales superiores, no merece ser ministro de Educación, porque no sabe en qué edad hay que enseñar cada cosa. Que se vaya a su casa. Le agradezco. Disculpe que me enardezca, pero reflejo el enardecimiento de millones de peruanos que jamás aceptarán que el Estado les eduque a los hijos. El que quiere eso, que se mude pues a un país donde todavía existan esas barbaridades. Le agradezco, doctor Solari, eso estoy muy amable. Y queda pendiente un debate, Voy a buscarle un contendor y haremos el debate ahí. No son contendores, debatientes. Debatientes. Vamos primero habla el que está a favor, como en todos los debates serios. Muy bien, vamos al corte. Porque siempre tiene que darle yo. Vamos al corte y regresamos.